Sí, Aaron, esto que dices es muy importante porque de pronto la sociedad punitiva en la que vivimos pensaría que la mayoría de las personas que están privadas de la libertad es por delitos graves, ¿no? Cuando no es así, la mayoría son jóvenes que están por el delito de robo, ¿no? Y que una vez que entran a prisión, pues la situación de desigualdad se agrava, se rompen sus vínculos familiares, se empobrece más su familia, o sea, la prisión tiene impactos más allá de la Así. persona, sino que impactan a familias y a comunidades enteras. Hoy tenemos a María Ana, así, separado, María Ana del Valle. Ella es integrante del CEA, Justicia, Centros de Estudios y Acción por la Justicia Social. Este es una organización de defensa de derechos humanos que busca contribuir al acceso a la justicia social y a la reinserción de la población con experiencias de violencia en México, familiares y comunidades, mediante el fortalecimiento de la participación comunitaria y el ejercicio efectivo de sus derechos. Y es que la semana pasada Blanca estaba encarcelada acá en Sonora injustamente, y gracias a esta organización y también en conjunto con el colectiva Letra Escarlata y el Instituto de la Defensoría Federal, pues obtuvo su libertad. Había sido condenada a 25 años, y gracias a estas organizaciones y al Instituto de la Defensoría Federal, hoy Blanca está en libertad. Muchas gracias, buenas tardes. Primero que nada, María Ana del Valle, y gracias por aceptar la invitación aquí a estar con nosotros. Muchas gracias, Aaron. Saludos a todas las personas que nos están escuchando. Así es, nosotras como organización estamos de fiesta, estamos de celebración por la liberación de Blanca Flor, ¿no? Un caso pues para nosotras paradigmático, ¿no? De lo que ocurre con la mayoría, si no es que casi todas las mujeres que están privadas de la libertad en el país. El caso de Blanca Flor, un poco para ponerles en contexto, Blanca Flor fue privada de la libertad en el 2020 por el delito, supuesto delito, la comisión del delito de homicidio, y en el 2021 le dieron una sentencia condenatoria con 25 años de prisión. Blanca Flor, y esto es importante para quienes nos escuchan tomar en cuenta, Blanca Flor solicitó cambiar de abogado 2 veces porque los abogados le estaban sugiriendo tomar el procedimiento abreviado. ¿Esto qué significa? Aceptar la culpabilidad Así y es. solicitar y que de esa manera pudiera posteriormente solicitar la reducción de su pena. Entonces Blanca Flor, como fue injustamente incriminada por ese delito que no cometió, pues se negó a tomar este procedimiento abreviado. Y fue así como nosotras, a través de la colectiva Letra Escarlata, con la que llevamos otro tipo de procesos de acceso a derechos, ¿no? Con la población, pues acercamos el caso al Instituto de la Defensoría Pública Federal, y fue así que tomaron el caso bajo el criterio de una representación extraordinaria, porque hay que recordar que la Defensoría, si bien acompaña casos en condiciones para el tema de las condiciones penitenciarias, por ejemplo, en las prisiones federales, no toma casos del fuero común, salvo como el caso de Blanca, que fue una representación extraordinaria. Entonces ya el viernes nos enteramos ya con la pusieron un amparo, ¿no? Bajo pues realmente no había pruebas que realmente pudieran mostrar, ¿no? Que Blanca Flor había cometido este delito, y finalmente fue absuelta, ¿no? Esto quiere decir que recupera su libertad bajo una sentencia absolutoria, y esto es muy importante porque tiene que ver con que la Así es. defensa hizo bien su tarea, ¿no? Bien, Mariana, ¿nos podrías dar el contexto de este delito que se le acusaba a Blanca Flor, y cuánto tiempo duró encarcelada injustamente Blanca Flor? Sí, el contexto en el que se da es que Blanca Flor fue señalada de haber
cometido un disparo, ¿no? O de haber ido con una persona, en este caso varón, que disparó a la víctima, y la manera en que se le incrimina es por testimonio, un testimonio que asegura que la vio, pero pruebas que esto, ¿no? Entonces, el caso de Blanca Flor es el caso de muchas mujeres en donde no hay pruebas suficientes más que solamente el testimonio de una persona que le incrimina, ¿no? Se le señala por tener ciertas características, ¿no? Ser güera, con un tatuaje, cosa que Blanca Flor no cumple con esas características, y de esa manera pues estuvo injustamente privada de la libertad 4 años Uy. y ya bueno, afortunadamente se logró su libertad, pero sí es importante que tomemos en cuenta cómo hay una situación de desigualdad y discriminación como mujer ante la ley. O sea, el hecho de ser mujer con escasos recursos, sin el conocimiento de las leyes, pues te hacen vulnerable a tener una condición, de tener el acceso a las leyes que te protegen, ¿no? Y esto es lo que ocurre con la mayoría de las mujeres en el país. Entonces, creemos que esto es un logro importante y significativo para el avance del acceso a la justicia de las mujeres. Y algo que me gustaría, Aarón, compartirles es que creemos que esto es más allá de los 4 años que le fueron arrebatados de manera injusta a Blancaflor, que es gravísimo. Creemos que esto es un caso exitoso en el sentido de que pudimos lograr hacer un trabajo colectivo, coordinado entre la colectiva Letra Escarlata, las familiares de Blancaflor y el vínculo con el Instituto de la Defensoría Pública Federal, para que las autoridades, en este caso las juezas, las personas juzgadoras, hicieran su trabajo, que esto es lo que debería de ocurrir con todos los casos que llegan a estas instancias, ¿no? Sí, Mariana, ¿cómo detectan ustedes este tipo de casos? Me parece obviamente pues muy loable y es una pues mucha nobleza, ¿no? De su parte, pues tratar de menguar todo este tipo de injusticias que se dan en nuestro sistema penal de justicia. Eh, pero ¿cómo detectan estos casos? ¿Cómo en el caso específico de Blanca, cómo llegaron a ese caso? Nosotras como organización y quizás aquí quienes nos están viendo no somos abogadas, ese es un problema, pero también es algo positivo, ¿no? Porque al igual que la mayoría de las personas, pues desconocemos realmente el código y el lenguaje jurídico y legal. Lo que nosotras hacemos es un acompañamiento jurídico, un acompañamiento estratégico más que jurídico y político de organizaciones y de personas que han estado en contacto con el sistema de justicia penal, que no son solamente las personas que han estado en prisión, sino también sus familiares o vecinas que comparten un entorno, ¿no? Una comunidad. Y fue así como trabajando, que llegamos a trabajar con esta colectiva de Letra Escarlata, porque nosotros estábamos haciendo precisamente un diagnóstico sobre cuáles eran las situaciones a las que se enfrentan las personas una vez que salen de prisión y regresan a sus comunidades. Esto lo hicimos en 3 estados del país, entre ellos Sonora. Para las personas que nos escuchan, en Sonora es de las entidades con mayor número de mujeres privadas de la libertad, y fue así como nos acercamos a esta colectiva, y pues en un sinnúmero de necesidades que tienen las mujeres que están privadas de la libertad, como necesidades urgentes de salud, pues está el acceso a la justicia, y fue así como nos encontramos con este caso, que para nosotras es emblemático porque verdaderamente refleja cómo hay una falta de visión por parte de los operadores del sistema, por los jueces, de utilizar herramientas como por ejemplo el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Entonces fue así como llegamos al caso de Blanca Flor, y también acercamos otros casos también a la Defensoría para que sus casos sean revisados con esta perspectiva. Muy bien. ¿Cuántas calculan ustedes, o no sé si tengan algún dato preciso, cuántas personas se encuentran en la misma situación en que se encontraba Blanca Flor en las cárceles? Entiendo que ahorita hay alrededor de 235,000 más o menos personas que se encuentran privadas de su libertad en todo el país. Pero ¿cuánto ustedes, si tienen algún cálculo o algún dato preciso en cuanto a la situación que tienen como Blanca
Blanca Flor? Creo que un dato que podría ayudar a contestar tu compleja pregunta es que la mayoría de las personas que están privadas de la libertad vienen de entornos de mucha desigualdad Okay. y que no tienen los recursos para pagar su libertad. Entonces son personas que provienen de, como dije, de situaciones en donde no se les garantizan sus derechos. La mayoría de las personas tienen al menos la educación básica, pero no cuentan con los recursos para tener una buena defensa, como es el caso de Blanca Flor, ¿no? El caso de Blanca Flor es lo que es al revés de la ley, ¿no? Eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, quizá la mayoría de las personas que están privadas de la libertad tienen esta situación, este problema en donde no se les culpa y no tienen los recursos para comprobar lo contrario, ¿no? Que no son culpables, que son inocentes. Es decir, bueno, pues lo mismo de siempre, lo que ya es tan conocido, las cárceles pues tienen el rostro de la pobreza, hay gente pues que pisa la cárcel por algún robo famélico y resulta que en muchos casos, lamentablemente, pues salen graduados de una universidad del crimen, ¿no? Donde lo que menos existe es esto que le llaman reinserción social. Nuestro sistema penitenciario es una cosa espantosa y, entonces ahí muchos de estas personas que roban por necesidad, como lo acabo de decir, un robo famélico, o sea, para comer, y resulta que ya salen graduados y hasta con chamba, ¿no? Y se integran al crimen organizado porque pues ahí conocieron a alguien que los fue induciendo y bueno, pues hay veces que a muchos no les queda otra opción más que, imagínate, pobre, insisto, es un ejemplo, ¿no? Caes por un robo relacionado con la pobreza y luego con antecedentes penales, pues menos, ¿de dónde vas a...? Muchos de ellos no tienen otra opción más que pues ir a delinquir, o bueno, o creen que no tienen otra opción. En cuanto a eso, ¿cuál es el trabajo que ustedes están haciendo, María Ana del Valle? Sí, Aaron, esto que dices es muy importante porque de pronto la sociedad punitiva en la que vivimos pensaría que la mayoría de las personas que están privadas de la libertad es por delitos graves, ¿no? Cuando no es así, la mayoría son jóvenes que están por el delito de robo, ¿no? Y que una vez que entran a prisión, pues la situación de desigualdad se agrava, se rompen sus vínculos familiares, se empobrece más su familia, o sea, la prisión tiene impactos más allá de la Pues, persona, sino que impactan a familias y a comunidades enteras. Y ese es el enfoque que nosotros trabajamos desde Sea Justicia Social, es que hay que resolver el tema de prisiones desde una mirada más estructural, comunitaria, entendiendo que estos círculos de violencias impactan más allá de las prisiones. Lo que nosotros hacemos es buscar que se creen políticas públicas de reinserción social a la que nosotras llamamos restitución de derechos. Porque justo esto que dices, ¿cómo vas a reinsertar a una persona a una comunidad o a un entorno en donde se les expulsa, en donde se les excluye, en donde además de todas estas dificultades, se les estigmatiza mucho más por haber estado en prisión? En el caso de las mujeres es igual, la mayoría de las mujeres que entran a prisión es porque ya vienen de un entorno de violencia basada en género, de desigualdades y de violencias, y que salen con muchas mayores complicaciones que como entraron. Entonces lo que nosotras buscamos son que se creen y se construyan y diseñen e impulsen con recursos políticas que restituyan, es decir, que les regresen y se les garanticen los derechos a estas personas que han tocado prisión o que han estado en contacto con el sistema de justicia penal. Entonces eso es lo que hacemos investigación basada en evidencia y sobre todo trabajamos junto con estas poblaciones que han entrado en contacto con el sistema de justicia penal porque nosotras creemos, Aarón, que no, como organización, como personas que trabajamos en una organización con ciertos privilegios, ¿no? Con estudios, con ciertas facilidades, no vamos a entender lo que es estar en esta espiral de injusticias. Entonces, nosotras no somos la voz de nadie,
no hablamos por las que no tienen voz, por lo contrario, lo que hacemos es justamente ampliar los espacios de participación, de escucha, ¿no? De estas personas para en conjunto crear alternativas y vislumbrar estrategias en donde se les garanticen sus derechos, porque una vez que salen de prisión son excluidas, pues lo que nosotros hacemos es voltear a verlas y trabajar en conjunto. Entonces fue así como llegamos a esta colectiva, en donde hacemos acompañamiento estratégico, vinculamos con instituciones y con autoridades claves, como en el caso de Blanca, que fue acercarla con el Instituto de la Defensoría Pública Federal, para que se haga un mecanismo de rendición de cuentas, ¿no? Una posibilidad de diálogo para que las personas comprendan sus procesos penales, porque es sumamente complejo, y puedan participar y puedan entender qué es lo que está pasando en sus propios casos. Entonces es un poco a grandes rasgos lo que hacemos como organización, desde la incidencia, desde la investigación y desde el trabajo colectivo de restitución y exigencia de derechos. Ahora, María Ana del Valle, el sistema de justicia penal hace, pues ya va para 10 años que cambió del punitivo al acusatorio, donde justamente se supone es contrario a lo que ahorita nos decías, y que los hechos de cómo se sigue manejando nuestro sistema de justicia penal, pues contradice al espíritu del nuevo sistema de justicia penal, que dice que, bueno, antes, y como lo acabas de decir, pues el tema era que tú eras culpable hasta que demostraras lo contrario. Hoy se supone que la presunción de inocencia es lo que prevalece, ¿no? Y ahora es al revés. Esto obviamente en teoría, pues, ¿no? Pero hoy te tienen que demostrar que tú eres el culpable, ¿no? Entonces, mi pregunta es si este nuevo sistema de justicia penal ha resarcido en algo el daño que se le hace a ese tipo de personas, en cuanto a que tienen que demostrar que no eres culpable, contrario al espíritu, ¿no?, del nuevo sistema de justicia penal, que deben de demostrarte tu culpabilidad antes que nada. ¿No ha mejorado en nada el nuevo sistema de justicia penal? A ver, yo creo que sí ha favorecido, ¿no? Que haya salidas alternas, en teoría, ¿no? A llegar a un juicio, hasta llegar a un juicio. Pero lo que sí estamos viendo, como es el caso de Blanca Flor, aunque Blanca Flor pues estaba por, no, entró con el nuevo sistema. De hecho, lo que vemos en este caso de Blanca Flor es justamente los vicios del viejo sistema, y a lo que se agregan otras situaciones, como por ejemplo esto del procedimiento, del uso del procedimiento abreviado, ¿no? Que esto entra con estas modificaciones que tú dices del nuevo sistema, del sistema penal acusatorio. Y lo que pasa es eso, o sea, este es un ejemplo muy claro del funcionamiento del nuevo sistema, porque es una alternativa, ¿no? En la cual, en el caso de Blanca Flor, se le hubiera reducido su sentencia de 25 años a la mitad, pero eso no significa que realmente sea el acceso a la justicia, ¿no? Porque ahí Blanca Flor hubiera tenido que aceptar su culpabilidad. Entonces, uno de los obstáculos que nosotras vemos de la teoría a la práctica para garantizar derechos de las personas que entran en contacto con el sistema de justicia penal es precisamente el uso y el abuso de esta figura como el procedimiento abreviado, ¿no? Porque muchas personas no tienen otra opción más que irse por esa ruta, y pues no necesariamente significa tener acceso ni a la verdad ni a la justicia, ¿no? Entonces es como uno de los aspectos que creemos que podría mejorar del nuevo sistema, y también desde una visión de derechos, ¿no? Nosotras creemos, ahora que Blanca Flor regresa a su casa, no hay una ley en el estado de Sonora, ni una política pública que vaya a acompañar a Blanca Flor en su proceso de regreso a casa. Eso es sumamente grave, ¿no? Hay una ley que dice que hay ejes rectores, ¿no? Pero son ejes rectores que la persona tiene que cumplir: trabajo, educación, ¿no? Capacitación, el trabajo, etcétera, etcétera. Pero no hay una política pública que acompañe y que garantice que los derechos de Blanca Flor vayan a ser plenamente restituidos. Y ahí tenemos realmente un problema, pero también un área de oportunidad en el caso específico del estado de Sonora, para que se lleven a cabo estas políticas, para que haya presupuestos, pero que sí haya
una visión de restitución de derechos y que no sea de manera individual. O sea, estos esfuerzos de reinserción social no deberían de ser individuales, sino parte de una política de Estado y de política pública que acompañe a las personas una vez que salen de prisión. Y eso es parte de los cambios que hubo con el sistema, ¿no? Y con esta visión garantista en temas del sistema de justicia penal, ¿no? La entrada de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, hay cosas favorables, ¿no? Pero hay bastantes áreas de oportunidad y desafíos para que las personas realmente puedan ser reconocidas como sujetas de derechos. Sí, híjoles, está cabrón eso de durar un tiempo en la cárcel de manera injusta todavía, y cuando una vez de que demuestras tu inocencia, pues solamente te abren las puertas y bye señor, y quién sabe si hasta una disculpa, y perdiste 4 años de tu vida y quién sabe qué pasaste en esos infiernos que les llaman pues centros de reinserción social, lo cual creo que no tiene absolutamente nada de eso, Nada. ¿no? Desafortunadamente. Eh, pero bueno, para ir cerrando, Mariana del Valle, ahora que está tan de moda, que se está discutiendo lo de la reforma judicial y que solamente se ha centralizado en lo que vende, ¿no? Que es la elección, en lo que se puede grillar, en lo que vende, lo que llama la atención, pero muy pocos análisis he visto sobre el contenido ya de esta reforma al Poder Judicial en cuanto a la impartición de justicia. Eh, no sé si lo hayan revisado ustedes como colectivo o tú en lo particular, y si ven algún tipo de esperanza en esto que mejore, porque en el discurso, bueno, tanto el presidente López Obrador como la presidenta electa Claudia Sheinbaum, pues han dicho que esto va a provocar que haya por fin una justicia expedita y el acceso a la justicia para los sectores precisamente más vulnerables, socioeconómicamente hablando, ¿no? ¿Ustedes ven algo, han revisado el contenido sobre estos temas, sobre todo en la justicia expedita y el acceso a la justicia para todos los sectores? Híjoles, Aaron, es que necesitaríamos un programa entero para poder platicar y Lo analizar juntos hacemos. esto. Yo por mí encantado, Es igual la que otra semana podemos revisar esto, pero no sé si me puedas esbozar algo de lo que te acabo de preguntar. voy a decir algo a título personal, o sea, como organización, por supuesto que estamos tratando de entender como no abogadas, ¿no? El cambio, Sí. este tema de la reforma judicial, algo que en lo particular a mí me preocupa es que no se está tomando en cuenta las fiscalías. Eso. Eso. Y ahí es donde está gran parte Ahí. del problema de acceso a la justicia. O sea, el caso de Blancaflor otra vez fue porque no hubo una investigación adecuada y la falta de pruebas hizo que no llegaran tuvieron que llegar a un juicio en donde lo que dijeron fue, pues es que no hay pruebas que digan que tú tuviste la culpa, ¿no? En términos muy burdos, discúlpenme, pero eso es algo que a mí me preocupa mucho de estas reformas, es que no se está tomando en cuenta los obstáculos reales de acceso a la justicia y que decantan en el impacto de la vida cotidiana de mujeres como Blancaflor, eso por un lado. Y por el otro es que a mí no me queda claro, ¿no? ¿Cuál es realmente el contenido de estas reformas? Que en teoría avanzarían y ayudarían a garantizar el acceso a la justicia. Entonces, yo dejaría como en el tintero estos dos puntos, ¿no? Sí, digo, yo también, pues sin ser abogado, pero bueno, yo he tenido aquí algunas mesas de debate y de análisis sobre precisamente la reforma al Poder Judicial, y hemos tratado también de abordar no solamente quedarnos ahí en el tema que es lo sensacionalista, ¿no? Que es el tema de la elección de jueces, magistrados y ministros, sino ir al contenido. Y una de las cuestiones estas que mencionas es eso, la fiscalía, ¿no? O sea, no por lo pronto en los documentos que hemos tenido acceso, pues no habla de ello. Y aquí yo en alguna de las ocasiones yo preguntaba qué tanto puede servir una reforma al Poder Judicial con un fiscal general como Gers Manero, por ejemplo, que ha utilizado la fiscalía
de manera patrimonial, ¿no? Para asuntos familiares, personales, en fin, y que ha sido verdaderamente pues una nulidad, ¿no? En lo que se refiere a la Procuración de Justicia, eso creo que está muy claro. Y bueno, esto, bueno, de manera personal, lo estoy personalizando, ¿no? Con este personaje, pero bueno, este personaje se va a ir y puede llegar otro igual o peor, en fin, ¿qué hay para la fiscalía? O sea, los ministerios públicos también que en su, no sé si sea la mayoría, pero sí hay muchísimos que ni siquiera están bien preparados para asumir ese cargo y los vicios que ahí existen, pues no se habla nada de eso, ¿no? Y me parece pues que sí, es muy lamentable porque una reforma sin tocar a las fiscalías, pues, híjola, no sé, no veo por dónde pueda entonces, que se cumpla eso que ha dicho el presidente y la presidenta electa en cuanto a que va a generar ya una justicia pronta y expedita y un acceso verdadero, ¿no? A la justicia de los sectores más vulnerables. Pero bueno, en fin, ¿algo Claro. más que desees agregar, María Ana del Valle? Sí, o sea, nada más otra vez, ¿no? Estas discusiones se están llevando a cabo, digo, aunque sí va a haber quizá, ¿no? Como una apertura al diálogo con gente experta y demás, pero se están dando desde las élites, desde el conocimiento técnico y muy alejado de la realidad de las personas. Entonces estaría buenísimo que se hicieran estas discusiones desde las propias víctimas del propio sistema de justicia penal, ¿no? Para entender cuáles son los limitantes, las limitaciones y los alcances de esta reforma, por un lado, y por el otro lado, creo que sí tenemos que entrarle a la discusión en serio como organizaciones, como colectivas que nos dedicamos a este tipo de temas para desglosar y entender pues realmente en qué consiste esta reforma, ¿no? Y ver cuáles son las áreas de oportunidad y desde dónde tendríamos que empujar para que realmente esto vaya a beneficiar a las personas y no vaya a ser pues más de lo mismo, ¿no? Mira, aquí te leo un comentario que me parece interesante, de todos los comentarios, ¿no? Pero, a ver, Raúl Amavisca dice, mínimo se tendría que restituir lo que perdió en ese periodo en que estuvo en la cárcel injustamente. Si le debe dar seguridad, se le debe dar seguridad a la persona y luego dice, ¿por qué? ¿Cómo se recupera la difamación? Pregunta, o sea, pues sí, creo que es importante esto, ¿no? Pues ya lo dijimos, 4 años perdidos de su vida y más el trauma que puedes generar ahí. Y pues nada más te abren las puertas y como dije, ¿no? Quién sabe si hasta te pidan una disculpa, ¿no? Por lo menos pública no lo hacen, más que en ciertos casos muy mediáticos o no sé, pero bueno, sí es una calamidad todo esto, ¿no? Pero bueno, yo nomás para dejar claro en cuanto a lo de la reforma judicial, a lo mejor mucha gente de aquí de la que me escucha me va a decir, oye, qué bandazos das, Aaron, ¿no? Porque yo he expresado que estoy a favor de que se haga la reforma. Esto en cuanto a la manera en cómo se conforman la Suprema Corte, cómo se otorgan los cargos estos de jueces y ministros, magistrados, me parece que positivo que se busque la manera de despartidizar a estos nombramientos, buscar mayor autonomía de esa parte, me parece que está bien, ¿no? Eso, pero la parte sustancial de la Procuración de Justicia, pues ahí sí no veo nada, ¿no? Lo que acabamos de comentar aquí. Pero bueno, Mariana del Valle, me contacto porque sí me interesaría mucho y me parece que es muy importante tener otro, como dijiste tú, necesitaríamos no sé cuántos programas aparte para hablar sobre el contenido en esta parte, ¿no? ¿Qué trae para la Procuración de Justicia o que verdaderamente haya elementos que, que sí vaya a darse lo que tanto ha dicho el presidente y la presidenta electa en cuanto al acceso a la justicia para todos los sectores y pronta y que sea pronta y expedita, ¿no? Yo me contacto ahí y nos ponemos de acuerdo para ver qué día de la próxima semana podemos, igual le dedicamos toda la hora.
Pues estaría interesante y creo que sí, o sea, tenemos que entrarle en serio todas las personas para entender realmente esto, ¿no? Porque nada más estamos reproduciendo lo que dicen por acá, dicen por Sí. allá, desde una visión sin matices y creo que sí hay que entrarle a la discusión. Y pues muchísimas gracias por la invitación, Aarón. No, al contrario, muchísimas gracias, Mariana del Valle. Aquí vamos a estar al pendiente, entonces ahí yo me contacto y nos ponemos de acuerdo para un próximo programa más a fondo sobre lo que es la reforma al Poder Judicial. Hasta luego, muchas gracias, saludos. Gracias, saludos, un abrazo. Bueno, vamos a una pausa y regresamos inmediatamente, no se desconecte. Ya está con nosotros Estela Mar, vocera del movimiento 30 de julio, y el ingeniero José Luis Bracea, secretario ejecutivo, secretario, perdón, del Consejo directivo. Sí, directivo. Ya me está. Tiene la costumbre Estela Mar de estar regañando. Ya me empezó a regañar. No, no es cierto, no. Bueno, regresamos en 2 minutos. No se desconecte.